mucho porque fue una gran pérdida para la UNAM, fue una gran pérdida para la investigación científica mexicana, entre muchas otras que podemos, por supuesto, comentar. Para platicar también sobre el libro, es un enorme honor presentar aquí en el Senado de la República al doctor José Ramón Cosío Díaz, a quien le cedo la palabra por 10 minutos para que nos platique qué le pareció el libro, qué es lo que le ha impactado y sobre todo qué mensaje le deja este libro que nos pueda compartir. Doctor Cosío, qué gusto. Gracias. Saludarlo aquí. No, muchas gracias por la invitación, desde luego a la senadora, al Senado de la República, un gusto estar con usted, con la maestra Florian y desde luego con Salomón. Felicitaciones por el libro, por este segundo libro, a la editorial también, que hicieron un esfuerzo de sacarlo pronto y sacarlo bien. El libro me parece, lo voy a caracterizar muy pronto, es un libro muy oportuno, primero, es un libro que se escribe en el presente. Es un libro, como lo decía Salomón, que tiene un estilo narrativo bien interesante. Se van entremezclando datos científicos, condiciones humanas, que me parece que da un enorme potencial a lo que se está señalando. Y adicionalmente, y también lo decía Salomón, es un libro que tiene una base teórica importante, una base informativa además importante, 270 notas, no hay un ocultamiento de la verdad, y sí hay algo que es muy apreciable, la posibilidad de contrastar las afirmaciones en las fuentes en las que se da. A mí lo que me llamó primero la atención es el título, y el título tiene un cierto grado de ambigüedad. Las vidas que no contaron. Hay una segunda posibilidad de lectura que son las vidas que no se contaron. Y esto me parece que sí hace una diferencia importante. Un título que dice las vidas que no contaron, básicamente está señalando un problema moral. Es vidas que no contaron, vidas que no importaron, vidas que no fueron relevantes. Este es un asunto muy serio del título. Una cosa distinta es decir, las vidas que no se contaron, lo cual es un problema administrativo. La incapacidad de contar las vidas que se dieron en este momento o las muertes que se dieron en este momento. Y me parece que el libro, en este juego, también me parece, conociendo cómo funcionan los procesos editoriales, tiene esta intencionada ambigüedad. Hay un problema moral y hay un problema administrativo. El problema moral es la irrelevancia de las vidas o de las personas que perdieron la vida por una condición estrictamente política. Es decir, si hay un proceso político en marcha, las personas que no contaron se volvieron irrelevantes para el proceso político en marcha. Y esto me parece que explica muchas de las decisiones que se dieron en este caso. Las mentiras, los desvíos, las descalificaciones ad hominem a la doctora, que si era odontóloga, que si no había estudiado no sé dónde, es decir, una serie de cosas que no tenían ninguna relevancia para el problema que se estaba presentando. Pero el libro abre al mismo tiempo un segundo asunto, que ya también lo señaló Salomón, y es el problema administrativo, una incapacidad adicionalmente a la decisión política, aquí es una incapacidad administrativa para hacer lo que se tenía que hacer. El Consejo de Salubridad, tan maltratado el día de ayer, que estamos todos impresionados de lo que sucedió ayer todavía, apenas están dando hoy cuenta los medios de comunicación del evento, mal convocado, mal reunido, una información que no se dio, una sorna en la presentación de la información como si fuera chistoso, desviarse en cosas, presentar estampitas, señalar a los críticos, es decir, una serie de cuestiones tan irrelevantes que entonces sí genera una mezcla muy peligrosa entre las vidas que no contaron porque no eran relevantes para el proyecto político y las vidas que no se contaron porque no existen las capacidades técnicas ni la intención de llevarlo a cabo. Este me parece que es el asunto central del primer libro de la doctora Jiménez y de este segundo libro. ¿Por qué? Porque está haciendo un señalamiento de cosas muy serias. A nadie le interesa en este momento cuáles fueron las calificaciones de la doctora, dónde estudió, si fue o si vino. Lo que interesa es la posibilidad de contrastar lo que dice contra la información pública que se está dando.
Eso es lo único que interesa. Si ella dice en la página cualquiera de las que señaló Salomón o cualquier otra una afirmación, bueno, ahí está la posibilidad de contrastar. Ella está poniendo su fuente y ella está tomando una posición moral y administrativa para decir lo que estoy diciendo está sustentado. ¿No le parece? Refútelo, pero refútelo con un libro parecido, con un artículo parecido, no con un chistorete, ni con una salida fácil, ni con una tontería. ¿Por qué? Porque estamos hablando nada menos que de la muerte de 750,000 personas. Algo semejante a lo que murió en la Revolución Mexicana, 3 veces a lo que se murieron en la Guerra Cristera. Es decir, no estamos hablando de cosas menores ni cosas que se puedan infantilizar ni se puedan reducir. Esto sí me parece que es uno de los asuntos centrales del libro. Y además de estos problemas morales que los ocultó la política y de los problemas administrativos que los ocultó, desvió la incapacidad, porque las dos cosas se reunieron, hay problemas jurídicos, que es lo que yo medio hago, que son muy importantes de considerar. Los problemas de la pésima caracterización que se tuvo del fenómeno, la bajísima calidad de las respuestas jurídicas que se dieron, no me voy a referir a ellas, porque esto está también en la parte primera o en el primer libro de la doctora, la incapacidad de entender lo que estaba enfrente, la incapacidad de utilizar al Consejo de Salubridad General de la República, la forma tan pésima de los diseños normativos que se dieron en los decretos que se emitieron, y la situación presente, donde no sabemos cuál es el estatus jurídico de la pandemia. ¿Existe? ¿Está levantada? ¿No está levantada? ¿Cuáles son las condiciones de obligatoriedad o no? Nada de eso se ha determinado. Hace unos días el doctor López-Gatell decía, la pandemia no se ha levantado, entonces siguen vigentes los decretos que estaban, solo las actividades relevantes tienen importancia. ¿Cuál es la situación jurídica? Esto lo que demuestra, no está del todo en el libro, ni tenía por qué serlo, no es un libro de análisis jurídico, esto lo que demuestra es la falta de perspicacia, de la falta de atinencia, la falta de capacidad técnica para contender contra este fenómeno, con lo cual queda la duda si es pura incapacidad o es la utilización de un fenómeno que nos vino como anillo al dedo, dijo alguien por ahí, para efectos de la determinación política de todo este contexto. Este me parece que es el verdadero problema que estamos viendo. Ahora, la siguiente cuestión que también me parece muy importante, lo decía muy bien Salomón con una analogía muy clara, el libro y otros artículos y otras determinaciones de otros distinguidos médicos se produjeron a tiempo, había una información importante, una formación asequible para muchas personas. ¿Por qué no se utilizó? ¿Por qué no se abrió un diálogo público? ¿Por qué no se consultó a expertos? ¿Por qué tuvo todo que supo ser o constituirse desde la cerrazón de yo sé más que todos, yo entiendo más que todos, yo sé más? Oiga, eso es una forma pésima de resolver los elementos, desde la política o desde la ciencia, cualquiera de las dos condiciones me parece. Y este libro sí que abre o abrió estas condiciones. Muchos de ustedes seguramente han leído libros sobre pandemias, efectos y casos. Yo recordaba uno de John Barry sobre la influenza, la gripe española del 18, del siglo pasado, librazo espléndido, no publicado por Planeta, sino por su casa competidora, pero un libro muy interesante. Y otro que es el diario del año de la peste de Daniel Defoe, el mismo autor de Robinson Crusoe, un libro publicado en 1722 sobre un evento acontecido en 1665, pero perfectamente bien narrado a partir de actas y registros y memorias que se dieron eso. Esos son historias que supimos después, supimos los errores, no se podía corregir. Defoe estaba haciendo una novela, pocos años después de Robinson Crusoe, pero aquí sí se tuvo la información, aquí sí se pudo corregir, se pudo convocar, se pudo hablar, se pudo decir. Este me parece que es un tema central que en los próximos años nos va a hacer esta crisis. Y termino con una cuestión. Este libro no solo va a ser un recuento de incompetencias, de necedades, de intencionalidades. Este libro me parece que va a tener una base muy seria hacia el futuro. ¿Por qué?
porque lo que se hizo en pandemia y lo que se dejó de hacer en pandemia y lo que se hizo mal en pandemia, cualquiera de las tres condiciones, está sujeto a vigilancia, está sujeto a responsabilidades. No es algo que pasó, pues ahí quedó y murieron 750,000 personas, más las que desafortunadamente se puedan llegar a acumular en la siguiente ola. ¿Qué se está haciendo entonces? La forma de la responsabilidad me parece que es algo que todavía no se empieza a levantar. La impresión que yo tengo de fenómenos históricos como los que estamos viviendo es que primero se trata de contender con lo que está presente. Hay que traer respiradores, como decía en este momento Jesús Martín, hay que resolver temas de vacunas, hay que vacunar a los chiquitos, hay que hacer cosas. Con el pasar de los años, esas acciones y esas omisiones tienen ya la posibilidad de ser demandadas judicialmente inclusive por errores administrativos o por una condición de responsabilidad administrativa, civil, penal o política. Yo creo que este libro en el futuro va a ser una base en la cual se podrán sustentar muchos de los procesos que necesariamente como sociedad tenemos que vivir. No se puede decir, bueno, pasaron cosas, fue una tragedia, es un fenómeno natural. Sí es un fenómeno natural, pero que tenía que tener una administración humana. Y este sí me parece que es un problema central. Y el libro va a quedar no solo como testimonio de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, de lo que no se hizo, sino también de esta siguiente etapa que me parece que es absolutamente necesaria en una sociedad para que una sociedad pueda irse sanando, para que una sociedad pueda salir adelante. Así es que muchísimas felicitaciones por este magnífico libro y por todo lo que nos ha podido mostrar. Si alguien cree que el libro está equivocado, refute el libro, escriba un libro igual, escriba un artículo igual, destruya las bases, pero no critiquen a la autora por haberse atrevido a escribir un libro. Muchísimas gracias. Gracias, doctor José Ramón Cosío. Nos deja pensando un asunto que me parece que es muy interesante y que terminará en el área legislativa, no tengo la menor duda, estimada Kenia López Rabadán. Decía Salomón Chertorivsky, es un ejercicio de memoria. Sí. El doctor José Ramón Cosío va a ser un documento para establecer en el futuro las responsabilidades de quien no hizo correctamente su trabajo. Y aquí una de las preguntas, y yo como medio de comunicación, que yo espero seguir en los medios de comunicación cuando esto ocurra, vamos a estar muy pendientes de efectivamente cómo se van a empezar a fincar las responsabilidades en el futuro a través de la memoria, a través de la documentación, y yo no sé hasta qué punto verdaderamente pueda fructificar tomando en cuenta pues una posible continuidad de lo que tenemos actualmente. Yo espero que no. Con esto le cedo la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, a quien le vuelvo a agradecer infinitamente esta gran invitación. Te escuchamos, Kenia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús Martín. Cuando supe que estarías acompañándonos como moderador en esta mañana, me dio mucho gusto porque es muy grato tener, sin lugar a dudas, una posición objetiva aquí en el Senado, donde tanto se debate y lastimosamente en muchas ocasiones tanto se ideologiza. Yo quiero decirles que es un privilegio para todos escuchar al ministro Cosío. Y lo digo no solamente por esta mañana, sino por su comunicación asertiva, inteligente, objetiva, jurídica. Doctor, este Senado de la República se viste de inteligencia que tanto necesita, por cierto, este Senado, con usted esta mañana. Muchas gracias por su presencia. A mi amigo Salomón, a quien le debemos muy buenos debates, ahora en la Cámara de Diputados, en este espacio legislativo, y quien además en términos de salud también esta nación le ha reconocido su trabajo. Muchas gracias, Salomón, por esta pluralidad de la mesa y por la posibilidad justo de que todos podamos hablar de quien hoy nos convoca, que es la doctora Lauriane Jiménez Faibi. Déjenme decirles que la primera vez que yo vi a la doctora Lauriane fue a través de un Zoom. La primera vez. En un debate, y
me llamó la atención la lucidez de comunicar de la doctora Lauriane. Y la vida nos ha llevado a acercarnos, formamos parte de un colectivo feminista, formamos parte de algunos espacios de discusión, incluso estamos en algunas ocasiones, a veces en algunos programas juntas. Y yo cuando vi que estaba ya publicado Las vidas que no contaron, le escribí en su chat personal y le dije, Lauriane, este libro hay que presentarlo en el Senado de la República. Y todo llega y ha llegado este día. Y quiero decirles que esta invitación a ustedes, muchas gracias a quienes nos acompañan, muchas gracias a quienes se han tomado el tiempo para venir, esta invitación a ustedes y en las redes sociales y a los medios de comunicación. Esta invitación es porque este tema se hace necesario. Se hace necesario reconocer qué se hizo bien, pero lastimosamente qué se hizo mal en esta pandemia, en este gobierno. Estamos aquí para hablar de un texto que aborda y presenta desde un punto de vista sí científico, pero también, como se ha dicho aquí, humano, la gran tragedia que ha representado para nuestro país la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Esta obra analiza de manera objetiva y crítica las decisiones y la tardía implementación de políticas públicas por parte de las autoridades mexicanas. La pandemia registró oficialmente el primer caso positivo en nuestro país en febrero de 2020. Sin embargo, este sería el primero de los más de 6 millones de casos que oficialmente se han reconocido por el gobierno. 6 millones de mexicanos han estado contagiados. Como se expone en esta invaluable obra, la pérdida de vidas humanas es un daño irreparable. Se truncan sueños, se truncan aspiraciones, dejan un vacío en sus círculos cercanos y como sociedad se trastoca en la vulnerabilidad al colectivo. Cito a la doctora, y soy la tercera que cita esta frase, pero es absolutamente ejemplificadora del libro. Dice la doctora, cada vida perdida es un pequeño universo que se quiebra. La pandemia evidenció las diferencias del sistema de salud en nuestro país. No obstante, y a pesar de la experiencia forzada que nos dejó la primera ola de contagios en nuestro país, no se replanteó la estrategia, como el GPS, efectivamente. Quienes tenían la posibilidad de hacer una nueva estrategia, simple y sencillamente se limitaron a repetir los errores cometidos. Desde el gobierno, la pandemia se manejó de manera ideológica. Pensaron en la rentabilidad política de las vacunas y no en la vida de los mexicanos. Hicieron oídos sordos a los especialistas, justo como la doctora que argumentaba y el gobierno no escuchaba. Muchos especialistas se cansaron de advertir que las políticas de prevención que se estaban implementando no funcionaban y resultarían a corto y mediano plazo insuficientes. Mientras en otras naciones se implementaban medidas serias y tajantes de contención, en México se decidió minimizar los efectos de esta enfermedad. Incluso antes de que llegara a nuestro país, desaprovecharon ese tiempo para poder construir una buena política pública. Basta recordar simplemente la tardía convocatoria al Consejo de Salubridad General, como bien lo ha mencionado el doctor
Cosío. Dos de los principales responsables del manejo de la salud de nuestro país, el secretario Alcocer y el subsecretario López-Gatell, nunca reconocieron sus errores. Se dejaron llevar por la política y la ideología por encima de la evidencia médica. Fue vergonzoso escucharlos repetir una y otra vez, y abro comillas, ya se había domado la pandemia. Abro comillas, ya se estaba aplanando la curva. Abro comillas, no existía evidencia para recomendar el uso de cubrebocas. La peor, abro comillas, que la fuerza del presidente era moral y no de contagio. Como autoridades en el país, lo que se declara desde la responsabilidad del servicio público impacta en los mexicanos y repercute lamentablemente en lo que la gente piense, porque confía en sus autoridades. Cuando desde la tribuna del Palacio se dijo que había que abrazarnos, que el cubrebocas no servía o que no robar y no mentir evitaban el contagio de la enfermedad, se realizaron con estas afirmaciones actos criminales contra los mexicanos. En contraparte, la OMS llamaba a realizar pruebas para la detección temprana y oportuna del virus, así como a promover el distanciamiento social y el uso del cubrebocas. Es evidente que el gobierno mexicano fracasó en el combate a la pandemia. Callaron ante las prioridades políticas del presidente y esto permeó lastimosamente en todo el gobierno. La falta de políticas públicas para atender la emergencia sanitaria trajo dolor a las familias mexicanas. Han dado aquí la cifra, más de 700,000 muertes. Sirva este foro, doctora, sirva tu libro, sirva este esfuerzo para reconocer la vida de esas más de 700,000 personas que se han ido. En nuestra comisión, en la Comisión de Derechos Humanos, Emanuel, un joven abogado, perdió la vida aquí en el Senado por COVID. En mi familia, mi sobrino de 33 años falleció por COVID. Mi hermano estuvo 14 días entubado. Cuando yo vi ese libro, doctora, sabía que se hace necesario para todas las familias de todo México decirles que esta es una gran oportunidad de sí contar en número a sus familiares, de sí contar ética y moralmente a sus familiares, y por eso estamos hoy aquí haciendo este ejercicio. Quiero concluir diciéndole a todo el servicio de salud, muchas gracias, porque hoy la doctora aquí en el Senado de la República, en la Cámara Alta de este país, representa a todas esas mujeres, a esos hombres, a esos doctores, a esos enfermeros, a esos camilleros que arriesgaron su vida para salvar a otro mexicano. Doctora, esta es tu casa. Este espacio siempre estará abierto para decir la verdad. Siempre estará abierto para recibir a los mexicanos que creemos que hay mejores formas de hacer gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Kenia López Rabadán. Qué final, qué final de su mensaje, porque así como el ministro José Ramón Cosío habló de que es un documento por el cual se van a afincar responsabilidades en el futuro a quienes no hicieron su trabajo, yo coincido contigo, estimada Kenia, que sirva este texto para también hacer un gran reconocimiento al sector médico en el país. Han sido verdaderos héroes, y como también se plantea en el libro, pues México tiene el primer lugar de muertes de los servidores del sector salud atendiendo a personas con COVID. Llegará el momento en el que se les tenga que hacer de manera pública, de manera nacional,
un reconocimiento a todos aquellos héroes y heroínas que nos han acompañado en el tratamiento del COVID, a todos los que en algún momento hemos tenido COVID en mayor o en menor medida en cuanto a sintomatología. Llega la parte central de nuestra presentación, porque yo quiero escuchar a la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, después de todas estas invitaciones, todos estos comentarios que se han vertido hacia su persona y hacia su trabajo, saber cómo se siente al presentar pues este nuevo hijo, ¿no? Que finalmente los libros son el nacimiento, son hijos finalmente, ¿no? Y sentirnos verdaderamente honrados de poderla acompañar en este momento central importantísimo, de la vida, del trabajo, de la escritura, pero sobre todo en favor de la verdad para nuestro país. Adelante, doctora, la escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, Jesús Martín. Pues gracias a todos. Necesito empezar reiterando mi agradecimiento, desde luego, a la senadora Kenia, al doctor José Ramón Cosío, a Jesús Martín y a Salomón Chertorivsky por estar aquí y acompañarme el día de hoy. Creo que ahorita estoy un poco falta de palabras para decir lo mucho que significa este momento para mí. Es un honor que no puedo exactamente expresar la profundidad del honor que siento en este momento de estar en este recinto acompañada por las personas que están aquí conmigo. Una serie de cosas como, debo confesar que en los últimos 2 años y medio he estado haciendo mucho trabajo en redes sociales, en donde es bien difícil para mí que alguien diga una palabra buena sobre mí, ¿no? Entonces hoy estoy, realmente me siento abrumada, me siento profundamente honrada de escuchar tantas buenas cosas, que llevo 2 años y medio exactamente al revés, ¿no? En fin, quiero agradecer desde luego y también agradecer a las personas que están aquí hoy. Veo muchas caras de familia, amigos, colegas y personas con las que he colaborado. De verdad me siento muy acompañada y agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Y a la gente que nos está viendo en las redes sociales del Senado también, saludos a todos. Creo que quiero empezar hablando porque ya aquí han tocado muchos puntos sobre el libro. Creo que se entiende después de un daño irreparable por qué surgió este libro, cuál era la necesidad. Es un seguimiento de un daño irreparable, desde luego, pero a veces hay algo que no se sabe más que tal vez del autor del libro, y quiero decirlo en ese sentido. Es decir, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál fue mi intención de escribir estos 2 textos? ¿Por qué los escribí? ¿Qué es lo que quiero conseguir con ello o quería conseguir con ello y qué fue lo que me motivó? Este libro, Las vidas que no contaron, y el doctor José Ramón Cosío, pues ha sido muy sensible en términos de cómo se pensó el título de este libro y absolutamente acertado en ese sentido. Se tenía la intención de que tuviera un doble significado o una doble acepción. Desde luego, las vidas que no contaron numéricamente, pero al no contarlas numéricamente, esto significa que las autoridades están dando a entender que no han contado desde la acepción de que fueron vidas que no importaron. De ahí que el libro tiene la principal y primera intención de hacer honor a todas las personas que han perdido vidas, que han perdido familiares, innecesariamente durante esta pandemia, y decir que esas vidas sí contaron y cuentan para muchos de nosotros, y nosotros como mexicanos, creo, hemos demostrado que somos resilientes en lo individual, somos resilientes dentro de nuestras familias y como sociedad. Pero para sanar necesitamos hacer honor a esas familias que han sufrido y que ahora están siendo revictimizadas porque se pretende que la pandemia simplemente se le dé la vuelta al capítulo y hagamos de cuenta que aquí no pasó nada.
y eso simplemente está revictimizando a 700, casi 750,000 personas, diciéndoles que esa pérdida no importó. Entonces, lo principal, la intención, era una intención en el primer libro, Un daño irreparable, pero creo que fue un sentir constante al escribir este libro, que para ser completamente honesta debo decir que fue un tormento escribirlo. Lo estaba yo escribiendo en tiempo real y a veces a la gente se desensibiliza y me es muy difícil desensibilizarme de ver bases de datos cuando cuento en una base de datos otros 70,000, otros 80,000 y de repente hay que separar a 15 personas por algún sentido y uno cae en cuenta, esas son vidas perdidas. Es gente, cada una de esas personas, ¿sí? Cuando dejamos de decir eran 1,000 y nos fuimos a 400,000 y a 500,000 y ahora parece que ya ningún número importa, ¿sí? Pero de estarlo tratando todos los días no he podido nunca separarme de la realidad de que esas son personas que murieron y la mayoría de ellas murieron innecesariamente. Son vidas que se hubieran podido salvar, muertes prevenibles de haber tenido una estrategia correcta, tanto en la contención y las medidas que se tomaron durante la pandemia, como de forma muy importante en la comunicación que se le dio a la población, ¿sí? Y entonces, retomando esto, en enero de 2021, del 2021, yo terminé de escribir Un daño irreparable. Debo agradecer a la editorial Planeta que movieron cielo, mar y tierra para que saliera lo más pronto posible. En ese momento, cuando cerré el libro, 2 semanas después o algo así, estaba ya en librerías y estábamos en el ascenso de la segunda ola de contagios y quiero hacer una pequeña recapitulación de esto. En la segunda ola de contagios, cuando iniciamos, bueno, al inicio de la segunda ola de contagios, que fue cuando cerré el libro, en el mundo había 1.9 millones de defunciones oficiales que se habían contado, de ellas 126,000 correspondían a México. Cuando esto ocurrió, pues sí, yo cerré el libro sabiendo que la situación se estaba complicando, que se veía grave hacia dónde iba la segunda ola, pero ni yo ni nadie creo que pudimos haber anticipado la catástrofe que se iba a dar. Es decir, durante la segunda ola de contagios, solo la segunda ola de contagios, murieron más de 137,000 mexicanos. Más de 137,000 mexicanos significa, es decir, hoy, de las 228 países y territorios en el mundo que reportan cifras de COVID, solamente 13 suman esa cantidad durante toda la pandemia. Nosotros acumulamos esa cantidad en una sola ola, en la segunda ola, ¿sí? Que si alguien recuerda cómo era en la Ciudad de México, así empecé el prólogo del libro, en una de esas tragedias, tratando de ayudar a una persona que llevaba a un familiar en el carro. Ahora, pues no quiero dar un spoiler, ¿verdad? Lean el prólogo, pero fue una tragedia realmente muy, muy seria, de varias que viví para bien o para mal, sigo viviendo durante esta pandemia y que me han cambiado definitivamente la vida para siempre. En ese momento, cuando la segunda ola terminó, México, bueno, nosotros representamos alrededor del 1.7% de la población mundial, pero nuestras defunciones eran el 6.3% de las muertes a nivel mundial por la pandemia. Es decir, siempre hemos estado sobrerepresentados en muertes, no solamente en muertes. Es decir, necesitamos hablar de otros indicadores, desde luego las defunciones, y aquí estamos siempre hablando de cifras oficiales, pero no se habla de la orfandad, por ejemplo. Somos el segundo país a nivel mundial con el mayor índice de orfandad a consecuencia de la pandemia, solamente detrás de la India. Se estima que más de 230,000 menores de edad han quedado huérfanos de madre, de padre o de ambos a consecuencia directa de COVID-19 en este país. Esto es un problema que se va a convertir en un problema social, económico y de muchos tipos político, de qué va a pasar con estos huérfanos. No solo eso, somos el número 1, el país número 1 en mayor número de muertes en los profesionales de la salud. Esta es seguramente una de las cifras más vergonzosas y lamentables que podemos tener. Es decir, hay que decirlo con toda honestidad, con toda franqueza. Le fallamos a nuestros profesionales de la salud.
Es decir, no se protegió adecuadamente a los profesionales de la salud, y no me refiero solo a los médicos. Son los médicos, las enfermeras, los camilleros, quienes limpian un hospital, quienes están cuidando las entradas al hospital, quienes manejan una ambulancia y los paramédicos. Muchos fueron excluidos de la vacunación prioritaria con la justificación pobre de que no eran primera línea, cuando en realidad quienes han sido siempre la primera línea contra COVID. La primera línea contra COVID han sido los médicos generales, los médicos de farmacia, en donde llegan no los que están en las terapias intensivas, que claro, los de las terapias intensivas se tenían que proteger, se deben proteger, pero decir que los médicos de farmacia, que son quienes reciben a los pacientes de COVID, primero que cualquier otro médico, no son parte de la primera línea, esto ha sido verdaderamente criminal, ¿sí? Y no proteger a otro tanto de profesionales de la salud, dentro de los cuales sí me gustaría decir que ha sido una desvergüenza que a los odontólogos en este país se les haya visto como de segunda, tercera o de quinta calidad para poderles dar vacunación prioritaria, ¿sí? Cuando tanto la OSHA, la CDC y todas las instancias internacionales regulatorias de control de infecciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes de Asia, reconocen que el cirujano dentista es el profesional, después de que nace directamente las intubaciones de un paciente con COVID, el profesional de la salud con el mayor riesgo de contagio, porque trabaja a menos de 1 metro de la boca de una persona, ¿sí?, generando aerosoles en su práctica diaria. Así que ha sido vergonzoso eso y muchas otras cosas. Pero, a ver, cuando estamos hablando, entonces, una vez que la segunda ola pasó, yo había creído, como algunos creyeron, muchos creyeron, o se trataba de hacer creer, que después de eso la pandemia iba a terminar. Vino la tercera ola y cuando vino esa ola se dijo, es la última. Y vino la cuarta y se dijo, es la última. Y hoy, señoras y señores, estamos en la quinta ola. Y esta quinta ola hoy está presentando más contagios de COVID-19 en nuestro país que la primera, segunda, tercera olas todas. Es decir, ya rebasamos a todas menos la ola previa, que fue la ola Ómicron anterior. Y entonces necesitamos preguntarnos qué es lo que está pasando. ¿Por qué dejamos que esto continúe ocurriendo y no se toman las acciones necesarias para detener este desastre? Aquí lo que está ocurriendo es sencillo. Hemos fallado. En Occidente fallamos como humanidad. Fallamos porque vimos como prioritario, quitamos del centro de las prioridades a la vida humana y tratamos de hacer ver que habían muchas otras cosas que eran prioritarias, además de la salud y la vida de los seres humanos. Y fallamos. Ahora tenemos contagios nuevamente y lo que estamos viendo, creo que necesitamos hablar de para dónde vamos, ¿sí? ¿Para dónde vamos? Es así. Se dijo, en México se han tenido 6 millones de contagios registrados. Esto no es verdad. 6 millones de contagios se han registrado con la bajísima cantidad de pruebas que en nuestro país se hacen, ¿sí? De acuerdo con las últimas estimaciones del modelo Centinela, supimos que la cifra oficial que se reporta de contagios necesita ser multiplicada por lo menos por 30 para tener una estimación real de cuántos contagios hay en nuestras comunidades. Esto quiere decir que si aplicamos este factor de 30, hoy en México podemos decir que más de 180 millones de personas han padecido o padecen en este momento COVID. Ahora, necesitamos hablar de algo que es realmente serio, que es de esas personas, de cada contagiado de COVID, la estimación más precisa que tenemos hoy es que el 25% van a experimentar en algún momento de su vida secuelas. Secuelas que pueden ir desde molestas hasta debilitantes e incluso incapacitantes. Este es un tema del que nuestro país simple y sencillamente no se está hablando. Se llama COVID persistente y necesitamos decirlo y hablarlo en voz alta.
porque esta es el siguiente gran problema de salud que se nos va a acumular. ¿Qué vamos a hacer con las personas que padecen COVID persistente? Si es una condición que ni siquiera ha recibido un nombre o ha sido mencionada jamás por nuestras autoridades sanitarias, ¿sí? Entonces, lo que ahorita está pasando es esto. Cuando dije fallamos como humanidad, fallamos por lo siguiente. Nuestro cometido era detener la transmisión del virus. Ese ha sido el cometido al inicio de la pandemia, es el cometido que tuvimos que haber tenido para evitar la catástrofe que fue la segunda ola, que debimos haber tenido después en la tercera y después de la cuarta y que debemos de seguir teniendo hoy. ¿Tenemos vacunas? Sí. Y como ya lo dijo muy bien Salomón, la vacunación ha sido un hito en la ciencia, en la medicina, un hito para la humanidad, que vamos a recordar de esa manera, como seguramente una de las más grandes, si no la más grande aportación científica de todos los tiempos. Pero estamos poniendo en riesgo ese privilegio porque no detenemos la transmisión del virus. El virus sigue evolucionando. Hoy en nuestro país, la subvariante que nos está afectando inicialmente era una subvariante de Omicron que se conoce como BA.2.12.1. Esta subvariante ya vimos en otras partes, en Estados Unidos, en Canadá y en Sudamérica, que es capaz de subir de forma muy importante los contagios, más no necesariamente repercutir en las hospitalizaciones y muertes. Pero en la cola de este pico de BA.2.12.1 viene una subvariante realmente muy problemática que se llama BA.5. Y BA.5 hoy sabemos que es, hasta donde sabemos, y esto va a sonar alarmista y catastrofista y qué sé yo, pero hoy esta es la realidad, es el microorganismo más contagioso del que tenemos conocimiento, punto. Es más contagioso que cualquier microorganismo que haya afectado al ser humano anteriormente. 1. 2. Ahora, pues se ha hecho muy apto para evadir la inmunidad, particularmente la inmunidad adquirida tras la infección. Esto quiere decir que lo que estamos viendo en términos de infecciones es esto, reinfecciones. Hoy se cree que después de 30 días de haber tenido la infección por cualquiera de las variantes previas, incluido Omicron, BA.1, BA.2, BA.2.12.1 y las demás, con BA.5 se pueden infectar. Entonces, cuidado. Y con cada reinfección, las personas están en mayor riesgo de terminar con problemas de secuelas a largo plazo o de perder la vida. Entonces, este no es un problema que se pueda resolver con simplemente meter la cabeza a un hoyo en la tierra y decir vamos a ignorar que esto está pasando, ¿sí? Necesitamos con mucha claridad hacer ver a la población que necesitamos hacer lo necesario para detener la transmisión del virus y con ello impedir que el virus se siga desarrollando, evolucionando y que podamos salvar vidas en las siguientes olas. No hay forma ahorita de poder decir que esta ola va a ser la última. Lo que tenemos ya es un patrón. En México tenemos una ola en el verano y una ola en el invierno. Nada más hay que ver a qué fecha estamos hoy y esta es nuestra ola de verano. Si se nos juntan los cambios en las variantes, podríamos tener una ola larga hasta el invierno. Ojalá y esto no suceda, desde luego. Pero necesitamos tomar siempre el camino de la máxima precaución. Y sabiendo los riesgos que corremos, necesitamos evitarlos, sabiendo la importancia que tiene detener la transmisión del virus. Aquí el uso del cubrebocas, la ventilación de espacios, necesitamos hablar de esto. Aquí en el Senado me dio mucho gusto que cuando entré me di cuenta que aquí hay una serie de filtros EPA, ¿no? Estas son medidas y se siente que hay ventilación, no sé, por aquí hay algunas personas que están registrando los niveles de CO2, ya los pondremos al ratito en evidencia, pero bueno. En fin, quiero decir lo siguiente. Bueno, quiero agradecer, desde luego, cerrar agradeciendo a quienes han dedicado su tiempo, su esfuerzo, de forma desinteresada para ayudar a la población a entender este virus, a la enfermedad y al avance de la pandemia. En especial quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de Salvemos Conciencia,
la asociación civil que fundamos con el simple interés de poder apoyar y ayudar a la población. Aquí hay algunas personas de Salvemos Conciencia, pero sí quiero hacer una mención por nombre al doctor Francisco Espinosa Rosales, a Enrique Martín del Campo, a Elia Zamora, a Alejandro Cano, a Javier Tello, a Arturo Erdely, a Francisco Moreno, a Alejandro Macías, Julio Soto, que aquí nos acompaña, a Cindy Terratz, que también nos acompaña, Michael Hirst, José Ignacio López Virlain, Ana María Tamayo, Roberto Sussman y quien más me haya faltado. Creo que ha sido una labor que hemos hecho muchos durante muchos años, que se ha tornado en una labor realmente muy desgastante, no físicamente desde luego, pero muy desgastante mentalmente, ¿sí? Por muchos sentidos no hubiera tenido que ser una batalla tan cuesta arriba, poderle decir a los mexicanos que la situación era grave y que nos teníamos que cuidar. No tenía que haber sido tan cuesta arriba, pero pues así nos tocó. Entonces, creo que necesitamos seguir viendo, por el bien, la pandemia no ha terminado. Esto no significa que necesitemos más encierros. Necesitamos ser prudentes con el uso del cubrebocas, con la ventilación de espacios y saber esto antes de que la situación se siga complicando más. En fin, un grandísimo agradecimiento a todos y con esto terminamos y podemos pasar a preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, conscientes de lo que nos ha dicho la doctora, como decimos en mi programa de radio y televisión, seguimos en pandemia, no se confíen, utilizamos el cubrebocas porque sí sirve. Son 3 mensajes que hemos estado insistiendo por mucho. Lamentablemente por el tiempo en el salón ya no nos da tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a pasar a la fotografía y a la firma de libros, que bueno, me uno al llamado del ministro José Ramón Cosío, compren el libro, búsquenlo también el llamado de Kenia, y agradecerle mucho. Hoy nos acompaña aquí en este espacio la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a quien quiero agradecerle que nos acompañe el día de hoy, que haya acudido a este llamado, una mujer verdaderamente entregada a todo lo que está necesitando la alcaldía Cuauhtémoc, y reconocemos aquí su presencia. Y la autoridad, por supuesto, la autoridad, claro que sí. Entonces les agradezco mucho, gracias Kenia, gracias senadora, gracias doctor. Doctora, muchas gracias, ha sido un verdadero honor estar aquí. Salomón Chertoriski, un fuerte abrazo querido amigo, y gracias a todos ustedes. Pasamos a la firma de libros y a las fotografías. Gracias y que tengan muy buenas tardes. Invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial. Señoras y señores, a nombre de la 65ª Legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de esta importante presentación literaria hoy desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. Sin más que agregar, les deseamos una estupenda tarde y que lleguen con bien a sus destinos.